Hola, ¿qué tal amigos de Nueva York Entre Letras? Hoy nos acompaña Silvia Siller y mejor dicho, estamos en su casa, nosotros acompañándola aquí. Muchísimas gracias Silvia por estar con nosotros y por darnos la entrada aquí a tu hogar. Un placer de tenerlos aquí. Gracias por la difusión. Gracias. Y bueno, pues como siempre amigos, les voy a leer una pequeña semblanza y después Silvia muy amablemente nos va a ir hablando en orden cronológico acerca de su producción poética y de algunas otras facetas que también ella desarrolla. Ok, Silvia, entonces Silvia es poeta mexicana, radicada aquí en Nueva York por más de 20 años, tiene maestría en Relaciones Internacionales por Columbia University y un diplomado en literatura moderna y contemporánea de América Latina. Ha producido teatro flamenco con poesía. En el 2014 publicó su poemario De mariposas y mantis. En 2015, Madrugada número 5, y el más reciente es de 2017, que se llama Tandava, la danza cósmica, poemas a dos voces, en el que hace mancuerna con el poeta Edgar Smith. Asimismo, tiene Manorar, un libro de arte con poesía, creado a partir de la exhibición de una diseñadora mexicana en Oaxaca. Además, Silvia ha sido finalista del concurso Entre Versos 2017 de la Fundación Mar Azul en Venezuela. Sus poemarios han sido reconocidos asimismo en el International Latino Book Award 2015 y 2016. Simultáneamente, Silvia ofrece consultoría en su sello Mujer Prisma para creación de contenido y traducciones en varios idiomas, y es consultora de comunicación en temas sobre filantropía y asuntos de América Latina. También ejerce su faceta de promotora cultural, la cual la llevó a recibir el premio Gabriela Mistral, Julia Burgos y Frida Kahlo, otorgado por el Grupo Galo Plaza en Nueva York, por su contribución a la cultura latinoamericana en el 2015. Ha participado en festivales internacionales como el Festival Internacional de Poesía en Granada, Nicaragua, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el Festival Internacional de Cali, Colombia, en The America's Poetry Festival of New York y es visitante distinguida de Santa Ana en El Salvador. Aquí en Nueva York, además, colabora en distintas lecturas con la comunidad hispana, con talleres y ha hecho lecturas en el Museo Hispanic Society of New York, New York Public Library y en el Festival de Poesía de CUNY, entre otros. Así que bueno, no sé a qué hora te das tiempo para escribir, pero me encanta todo lo que haces. Aparte, pues he asistido a algunos recitales que estás desarrollando y bueno, pues estamos muy contentos de que por fin podamos estar en esta charla tan amena aquí contigo. ¿Y qué te parece, Silvia, si nos cuentas cómo empezaste con todo esto de la poesía? Bueno, en la escuela definitivamente fue mi introducción y en mi casa se leía mucha poesía. Mi padre es amante de la poesía y de la música y me fui educando el oído un poco, pero fue más esa búsqueda de la palabra como una reedición del pasado. O sea, yo creo que cuando empecé a escribir fue esa manera de querer sublimar un poco emociones que uno va desarrollando en la juventud como adolescente, y empecé a guardar mis poemas por años. Escribía textos y escribía cositas hasta que un día dije, bueno, yo quiero publicar, y fue cuando decidí publicar poemas de mi juventud, ya en mi adultez, que ese fue mi primera colección de poemas, que es Mariposas y Mantis, que en realidad ahora, al verlo retrospectivamente, me doy cuenta que, bueno, uno va evolucionando como escritora, pero le tengo cariño porque fue un poemario escrito sin filtros y sin mucho punto de comparación con otros poetas, como me he ido educando más a lo largo de los años en la poesía. Claro. Y por ejemplo, ya que lo mencionas, yo también percibí, porque al estar leyendo para prepararme aquí con la charla, sí percibí precisamente esa evolución en tu voz poética. De pronto en Mariposas y Mantis, no sé si lo percibí correctamente, pero
noto a una chica como más pasional y que se está cuestionando sus diferentes facetas de la vida. Luego ya veo a una mujer madura en Madrugada número Sí. 5, en donde reclama su espacio, reclama su tiempo y como que déjenme un poquito pensar y escribir todo esto que traigo adentro. ¿Por qué no nos lees, por ejemplo, algo de Mariposas y Mantis y nos hablas un poquito acerca de él? Muy bien, claro que sí. Bueno, el poema que abre el libro es un ejercicio poético de lectura que es el que voy a leer, pero no es realmente de la colección en sí. Es más reciente de toda la colección, Okay. pero es bastante revelador. Se llama El poema de la M. Okay. Mujer mariposa, mujer mantis, madre, mente y mesura, manceba menstruante, muñeca, mosaico, montaña, mecenas maleable, minuciosa, mutante, mamas, mendigas, manipulas, mutilada, mientes, mujer mentolada y macabra, mujer misógina, mezquina, malabarista, majadera meditabunda o misántropa muda, melocotón mugre, mula magnífica, monumento misterioso, maravillosa mujer, mujer mariposa, mujer mantis. Wow, esas alteraciones también, ¿no? Y me doy cuenta todo lo que se puede crear a partir de una palabra, ¿no? Una letra, de una letra. Wow, Sí, es sí. increíble. Y por ejemplo, también veo en este mismo poemario que incluye diferentes figuras retóricas. Te gusta mucho el ritmo, como toda poeta, ¿no? Estar Es muy en rimado contacto, esta colección, sí. sí, Y por con mucha ejemplo, melodía. ajá, y por ejemplo, en este mismo veo que dedicas algunos a tus hijos, uno Sí, a cada uno de ellos, sí, muy distinto uno del otro y también supongo que entre ellos, ¿no? sí, Han son de muy, ser sí. cada uno con su personalidad, pero hay una, no sé, curiosidad que tengo de por qué mariposa, por qué mantis como título y qué representa para ti toda esa figura. Me gusta que me preguntes eso, creo que es justamente el hilo conductor de mi poesía, que es bastante femenina, no feminista, sino femenina en el sentido que tenemos todas tantas contradicciones, ¿no? Y Claro. de ahí viene mi segundo poemario de La mujer prisma, ¿no? Tenemos tantas facetas, tantas aristas que compartir. Ya en estos tiempos una mujer no es solamente la madre o la profesional, es la madre, la profesional, la cocinera, Sí, hacemos de todo. Y estas contradicciones es el abanico de emociones que tiene el ser humano, es universal. Y exacto. en todos mis libros creo que está esa dicotomía entre las emociones que también las negativas son parte del ser humano y hay que sacarlas. Entonces, es por ello que mariposas y mantis, ¿no? La mantis es este insecto que después de hacer el amor se come la cabeza del Sí, macho, ¿no? Y la mariposa es esta mujer que florece y esa contradicción, ¿no? De que podemos tener esta sombra y esta luz, como todos los seres humanos, es en donde se vive, es en donde se vive la cosmología del mundo, porque claro. estamos hechos de los contrastes. Sí, me encanta esa dicotomía, esa dualidad, porque pues así somos finalmente. Y luego ese sí es un hilo conductor que de pronto aparece en tus otros poemarios, sobre todo se refleja en el más reciente de Tandava, pero bueno, ya vamos a hablar de eso enseguida. Luego viene, Silvia, tú publicas en el 2014 Sí, y de inmediato te empiezas a preparar y luego sale Madrugada número 5 y también tengo entendido que lo tradujeron al inglés, ¿no? sí, este es Salió bilingüe, bilingüe, ajá. correcto. Entonces, en hay otra voz poética que percibo, como te decía, un poco más serena y también más introspectiva en el sentido de que se conoce a sí misma. Si nos puedes hablar acerca de Madrugada número Sí, 5. Madrugada nace de la necesidad de buscar esa voz una vez que uno tiene hijos, que se siente que está llegando a la cima, digamos, de su vida y que todavía hay ausencias internas que uno necesita escribir, por lo menos. Y mi hora para escribir
preferida es en la madrugada. A mí me encanta levantarme temprano, soy una mujer del día. Y para mí esas horas sagradas entre las 5 y las 6:30 de la mañana fue donde yo puedo inspirarme y donde tengo la mente un poco en blanco para recibir, llámale inspiración o llámale disciplina. Cogí me gusta auditivamente y por lo que evoca universalmente, se ama de una manera o de otra y es este motivo de llegar a saber que va uno a envejecer y tener esa dignidad, de envejecer con dignidad. Okay. Un poco, ¿no? Entonces se ama de una manera o de otra. De una manera o de otra nos alcanza el tiempo, ciego, sin medida en las yemas de los dedos, se queda colgando en alguna parte del cuerpo, se agrieta en la frente, se rasga en los ojos, se congela en la comisura de los labios, que a menudo desfallecen, sonreídos a la fuerza y al tiempo resienten. Se cuelga en el mismo vientre que se despojó de darse y hoy está sin hambre. De una manera o de otra, el tiempo es piel y su metamorfosis toma forma de perro callejero, buscando algún hueso sin carne. Se refiere así como que a rescatar el tiempo para ti, lo que tú hablabas. Para Silvia Siller, ¿qué es el tiempo, por ejemplo? Sí, bueno, hay otro poema que podría leer, se llama Me extraño. Sí, me encantaría ¿No? que Que nos es esa compartieras. revisión un poco del pasado o de querer vivir otras historias. Me extraño con todo lo que quise ser, cuando encajaba en otro sueño, cuando transgredía mapas que nos vendió la vida por un ramo de cerezos, tan temporales como los suspiros, tan mariposas de vida corta que en su vuelo vive intensa y no se entera que aletea su propio polvo. Diálogo con mis 40. El cabello se muda de década. Cada mañana desplumo las pringadas canas que como en epidemia van naciendo huérfanas sin revertir el ADN, la angelical distancia hacia la nada. Sigue el corrector de ojeras, base, maquillaje de mamá nacida en el 70. Ya mis poros no se cierran y la celulitis se volvió mi confidente. Pero aún contra la corriente estoy entera. Soy más yo que en mis 30. Soy mi mejor compañía en la lluviosa tarde postergada y de la noche que se enfría. Aún soy sol que quema. Dentro de la plenitud rumbo a la tumba. Hay que saber acompañarse y ser la felicidad completa. Estoy presente, pura, más cerca de mí que nunca, presente sin advertir el después de este desvelo, como cascarón liso de huevo quebradizo guardando las yemas tibias en la clara transparencia de un no tener que convencer al mundo. Soy toda yo, de mí, mía, completa, plena, plena, de los pies a la cabeza. Era difícil publicarlo y nada más te quería comentar brevemente que es cierto que es trascendental porque uno no se le ocurre hacer un poema de una mamografía, pero además es tan universal y tan importante para las mujeres, pero todo lo que significa estar en esa experiencia es fuerte. ¿Te hiciste la mamografía?, pregunta el esposo. Ella se queda en su propio limbo, pechos caídos entre dos tabletas, secos, forzada partidaria de masa de maíz en tortillero, igual a esta estrechez que siento. Inhalo y se exprimen los recuerdos, se paren las imágenes que se fueron sucediendo, radiografías, glándulas mamarias, como el geógrafo repasa el globo terráqueo con un dedo, en collage espontáneo. Fue un desfile de momentos tan íntimos, hoy adversos. Mis pechos erizos tras los besos, el roce de mieles y caricias,
criaturitas mamando ese amor blanco en litros esparcidos de desvelos, pechos escondidos de adolescente, como avergonzada de ir creciendo, senos que también expuestos a escultores tuvieron sus pasiones a destiempo. Hoy, ya caídos, dolientes, se rinden, y al llegar a casa como mayugada rosa, veo aún tu sonrisa. Llegas del trabajo con hambre, quieres tus tortillitas calientes, que son para ti las más sabrosas. Silvia, muchísimas gracias por leernos estos poemas y ahora me gustaría continuar en el tiempo que nos queda con el otro poemario 2017, Tandava, que me encantó porque toda la mística que genera, si nos puedes primero comentar acerca de la historia, porque creo que tiene bastante sentido que nos puedas explicar para quien no está muy familiarizado con estas deidades de la India y de la danza y todo, ¿no? Pues sí, bueno, Tandava en realidad surge después de yo haber leído un libro sobre hinduismo, sobre una búsqueda tantrista de un aventurero que se fue al Himalaya, y al leer su libro me gustó mucho esta noción del tantrismo que se confunde mucho con la cuestión sexual, pero el tantrismo va mucho más allá de lo sexual, o sea, realmente es místico y es el borrar la dualidad. De eso se trata, que en realidad tiene que ver con el hilo conductor del que hablábamos antes, ¿no? De tener todas estas, este abanico de emociones, claro, que finalmente son parte de una danza cósmica, que ese es el título del libro, que significa Tandava, danza cósmica. Y después cuando yo un día me inspiré pensando, imaginando estas deidades, bueno, Shiva Nataraya, que lo estudié como el dios de la versión de la danza en la India para otro libro que escribí sobre la danza, que está inédito, con el que quedé de finalista. Y Shiva tiene muchas consortes, diferentes caras de distintas deidades. Es Kali, que es la macabra, que sería, ¿no?, un poco la macabra. Tiene Shakti, con la que fecunda, es el Dios que crea, persevera y destruye, todo al mismo tiempo, porque es un ciclo. Y a mí se me ocurrió hacer un libro de un ejercicio de micropoesía, con las mínimas palabras que yo pudiera evocar lo más. Y me hice una lista de micropoesías y se las mandé a Edgar, que es un buen amigo mío, que estaba yo interesada en publicar estos micropoemas de la voz de Shakti. Y después le dije, sería interesante encontrar la contraparte de Shiva, que es el dios masculino, pero tiene sus dualidades también. Y él me regresa el texto con toda la contestación de mis diálogos, lo cual fue maravilloso, porque de ahí comenzamos a hacer un trabajo editorial en el cual no solamente están las columnas de las dos deidades, sino que lo editamos de tal manera que al leerlo fuera como un diálogo poético, ¿no? Un diálogo poético, pero además se puede releer intercalado y se convierte en otro poema que borra la dualidad y se vuelve un poema de unidad. Y eso es lo interesante de este libro, ¿no? Es muy cortito, es muy de leer en una tarde a gusto. Y tiene todas estas dimensiones, se puede leer de varias maneras, un poco como un rompecabezas. ¿Y por qué no nos lees, por ejemplo? Bueno, me voy a atrever a leerlo sin Edgar. Edgar realmente hizo un trabajo magnífico en tratar de leer y de retomar la misma voz poética. Llegó un momento en que no sabíamos realmente ya quién había editado qué, porque cuando nos juntamos ya no sabíamos quién había escrito qué, lo cual fue muy sorprendente. Qué bonito. Voy a leer primero la parte de Shakti, después la parte de Shiva y después los dos juntos. Muy bien. Añoro paz, el desenlace de mis ojos. Búscome en tu mirada, luna, color de tu cuerpo, la quietud tiene nuestros rostros. Ahora juntos. Añoro paz, búscome en tu mirada, el desenlace, luna, de mis ojos, color de tu cuerpo, la quietud tiene nuestros rostros.
Wow, sí. Es esa fusión y que también tiene bastante de la mística de la historia. Estuve por ahí leyendo y de cómo incluso estas danzas, o sea, él como el dios de la danza, ¿no? Sí. De pronto es el destructor, pero a través de sus consortes, sobre todo de Shakti, Sí. se puede como fecundar y luego volver a surgir, ¿no? Correcto. Algo así yo cuando estaba leyendo, yo decía, algo así hicieron con este libro. De pronto tienen una esencia, luego tienen otra, pero después forman una sola, ¿no? Entonces, esa es más o menos Es la correcto. intención Sí, porque, creativa. porque es el ciclo que no termina. O sea, Shakti, después cuando muere se convierte, después viene Parvati, luego viene Kali. Es la misma esencia con diferentes caras de distintas deidades y sigue el ciclo de la vida, ¿no? Qué interesante, sí. qué interesante. Y me encanta porque después estuve viendo también en este libro que amablemente nos adelantaste y que está inédito, apenas lo vas a publicar, también acerca de la historia de las danzas, los diferentes tipos de danza que hay, ¿no? Desde México, de pronto vi también ahí a los voladores de Papantla y algunas otras de toda la investigación que estuviste haciendo. Sí. Y eso, Silvia, me lleva en el tempito que nos queda para nuestros amigos a una faceta muy importante tuya que es el flamenco. Es otro tipo de danza, pero que también me ha tocado asistir a presentaciones donde bailas y estás declamando poesía. ¿Cómo fundes estas dos pues disciplinas o expresiones artísticas? Sí, bueno, en realidad la poesía y la danza tienen mucho que ver entre sí, porque las dos son efímeras. Es el momento en el presente en donde uno las disfruta y después termina. He bailado por muchos años, por placer y profesionalmente también, pero después me lastimé una rodilla y la verdad de todo es que como no podía yo bailar tanto, empecé a escribir sobre el baile y me encanta ver bailar, todo tipo de baile. Por lo tanto, de ahí nacieron una serie de poemas, una colección enorme de distintos poemas sobre danzas del mundo, folclóricas de América Latina, de México, de la India. Y en eso he estado trabajando últimamente en un libro inédito que tengo. Y aparte que también lo has convertido el flamenco y la poesía en teatro, ¿no? Porque has estado montando obras. Porque también esa métrica del flamenco, el ritmo, también ayuda mucho a encuadrar ciertos poemas. Eso fue una cosa lindísima porque fue una iniciativa de una diseñadora mexicana que hace arte como esta. Es una de las piezas que se mostró, que es un corazón hermoso de metal. Esta también es parte de su trabajo, que es exquisito, de una filigrana de hilo de metal que interviene algas, interviene los 4 elementos. Y conforme ella iba haciendo sus piezas para presentar en el museo, aquí tengo una pequeñísima muestra, que es un regalo que le dio a mi madre, pero se los muestro porque esa es la belleza que ella interviene, también fotografías. Y de esto, esta es una muestra muy pequeña, pero en el museo obviamente que era mucho más bello. Yo fui creando poemas adaptados a sus piezas. Y de esta colaboración también hubo una bailarina que hizo una coreografía que tenía que ver con manorar. Manorar es una palabra nueva que tiene que ver con la poesía también, que es orar con las manos, y que tiene que ver con este mantra cuando uno está concentrado en hacer un oficio manual que está en trance. Es por eso que manorar se convirtió en este verbo nuevo que yo creé en los poemas de la exhibición que se llamaba de esta manera. Y es otro tipo, es mucho más místico este poemario. Son prácticamente 17 poemas que acompañan las piezas y tiene que ver con momentos de trance. Este libro va a publicarse en México y es en español, en inglés y en braille, porque la publicación va a tener textura que vaya a resaltar la obra y también el braille va a ayudar a que se puedan leer algunos de los poemas con las manos. Wow, claro. Y todavía más fuerte esa simbología, ¿no? De orar con las manos. Así es. Porque pues vemos por ahí, si nos puedes mostrar también
el sentido, ¿no? También del cartel para que las personas invidentes lo puedan también disfrutar de alguna forma, ¿no? Y sentir. ¿Y de esto nos podrías leer algún adelanto tengo antes de la publicación, por favor? Tengo en una antología se publicó Aire, que es de una de las piezas porque ella hizo un ofrecimiento a los 4 elementos. Okay. Y la pieza Aire era muy curiosa porque era una pieza cuadrada y de ahí viene este poema. Okay. Aire. Procuro las esquinas del aire como brisa del retorno, vida, entre ires y venires, como gesto que sacude los corpúsculos de la genealogía. El aire me recicla palabras, madre, mujer, mariposa, musa, como aspira la larva a regenerarse y exhalar vida en otros. El aire exige conservar el nombre o renombrar el infinito, amando cada instante de libertad. Las esquinas del aire me dicen yo, como se dice, territorio. Wow. Muchas gracias, esa sonoridad me encanta, ¿no? El ritmo que logra siempre y también la fuerza. Me encanta tu poesía, en verdad te agradezco muchísimo que nos hayas compartido parte de tu producción poética y de estas otras facetas que pocas veces se combinan o se fusionan en una sola persona, pero tú eres mujer prisma y tienes todos estos talentos, me encanta. Y bueno, pues nos hubiera gustado que nos pudieras leer más y más y más, pero pues tú sabes que el tiempo se nos acaba, pero te damos las gracias por haber estado con nosotros aquí en Nueva York Entre Letras. Muchas gracias por esta invitación y por estar en mi casa y venir a deleitarme con su presencia. Muchas gracias, amigos, pues también a ustedes por haber estado con nosotros aquí y los esperamos en la próxima edición de Nueva York Entre Letras.